Banqueros, agentes inmobiliarios y constructores empiezan a desesperarse en el mercado inmobiliario actual. ¿Cómo lo sé? Porque la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, junto con la Asociación de Banqueros Hipotecarios, junto con la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Todos en América, acaban de elaborar una declaración conjunta que enviaron por correo al Banco de la Reserva Federal, rogándoles que dejen de subir los tipos de interés, diciendo que estos altos tipos de interés están esencialmente destruyendo el mercado de la vivienda. Ahora, la razón por la que el Banco de la Reserva Federal ha estado trabajando para aumentar las tasas de interés es una manera de enfriar la inflación, y lo que el Banco de la Reserva Federal ha dicho es que dejarán de mantener altos los tipos de interés cuando empecemos a ver un enfriamiento real de la inflación. Ahora bien, antes de profundizar en la carta que han publicado, permítanme empezar hablando de la inflación, porque esta misma semana hemos conocido las últimas cifras de inflación. Y veamos cómo ha progresado la inflación en los últimos meses. Volviendo a abril del año, la inflación anual estaba en 4.9%, mayo 4%, junio 3%. Así que podemos ver la trayectoria descendente. Pues bien, en julio cambió. Subió al 3,2%. Luego, en agosto, crece al 3,7%. Luego, en septiembre, las últimas cifras del IPC, las últimas cifras de inflación, dicen que la inflación está en el 3,7%. Esta cifra es más alta de lo esperado. Ahora, aquí es donde el Banco de la Reserva Federal dirá, bueno, no nos gusta mirar el IPC, esta inflación general. Al Banco de la Reserva Federal le gusta mirar lo que se llama inflación subyacente, que es donde se toma esta inflación general y luego se saca lo que ellos llaman cifras volátiles, que incluyen la energía y que incluyen los alimentos. Y esta inflación subyacente se sitúa en el 4,1%. Ahora, recuerden, el objetivo del Banco de la Reserva Federal para la inflación es del 2%, así que ver la inflación en 3,7 o 4,1%, dependiendo de la medida que se utilice, es mucho más alto de lo que el Banco de la Reserva Federal quiere, que es la razón por la que el Banco de la Reserva Federal sigue diciendo que esperan que los tipos de interés se mantengan más altos durante más tiempo. Ahora, para que lo sepan, el Banco de la Reserva Federal se reunirá el 31 de octubre y el 1 de noviembre, y el 1 de noviembre van a decidir si quieren subir los tipos de interés de nuevo o no. En este momento el consenso es que no van a subir los tipos de interés el 1 de noviembre, pero ya veremos, les mantendré informados. Pero, ¿cuáles son los ganadores y perdedores con la inflación? Una de las cifras más altas de la inflación fue el coste de la vivienda, que subió un 7% con respecto al año anterior. Ahora, como recordatorio, esto no es la asequibilidad de las viviendas, se trata del precio real de las viviendas. Así que en el último año, los costes de alojamiento han subido un 7,2%, además de los costes hipotecarios. Los precios de los alimentos crecieron en torno al 3,7%, mientras que la comida de restaurante ha crecido en torno al 6%. Y los perdedores en la inflación han sido cosas como los precios de los coches y camiones usados, que han caído desde hace un año. Y también los precios de la energía y la gasolina han caído para ayudar a contribuir a la menor inflación. Pero aquí es donde ahora el Banco de la Reserva Federal se está encontrando con un poco de dificultad porque la inflación no llega y se mantiene baja. Vimos bajar la inflación a principios de los años 23, pero luego empezó a subir. La inflación bajó al 3%, ahora ha subido al 3,7% y en los últimos 2 meses se ha mantenido ahí. Esto es lo que la inflación pegajosa es que el Banco de la Reserva Federal sigue hablando de que hemos bajado la inflación de los máximos del 9%, pero bajarla de donde estamos hoy al 2% podría requerir más dolor. ¿Qué tipo de dolor? Bueno, dolor en el mercado laboral. El Banco de la Reserva Federal sigue diciendo que quieren suavizar el mercado laboral porque ahora mismo está demasiado tenso, es decir, quieren más desempleo. Y la razón por la que esto es significativo hoy es porque con nuestros datos de empleo más recientes, resulta que los empleadores en Estados Unidos están añadiendo puestos de trabajo casi el doble de rápido de lo que se esperaba. Así que todavía tenemos un mercado de trabajo muy caliente. La inflación no está bajando, se mantiene estacionaria, según los datos más recientes. Y aquí es donde ahora el Banco de la Reserva Federal tiene que tomar una decisión. Y aquí es donde ahora, volviendo al principio de este video, tienes a la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, la Asociación de Banqueros Hipotecarios y la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas en América uniéndose, pidiendo al Banco de la Reserva Federal o instando al Banco de la Reserva Federal, debería decir, a hacer 2 cosas. En primer lugar, dejar de subir los tipos de interés. Y en segundo lugar, dejar de vender valores respaldados por hipotecas, porque esto está manteniendo los tipos hipotecarios más altos de lo que les gustaría. Ahora, antes de explicar lo que todo esto significa, quiero que entiendas que aquí es donde tu educación financiera es tan importante, porque no quieres ser una de esas personas que simplemente entran en pánico cuando escuchan las noticias. Quieres ser alguien que busca oportunidades. Y aquí es donde es importante que usted entienda no solo lo que está pasando, sino también cómo encontrar y aprovechar las oportunidades. Tenemos un libro electrónico gratuito que mi equipo de Briefs Media ha elaborado
y que te guía a través de los conceptos básicos de cómo construir la mentalidad de un inversor, cómo ahorrar tus primeros $2,000, cómo empezar a invertir tu dinero, cómo generar flujo de caja, cómo gastar tu dinero inteligentemente, cómo ganar más dinero y cómo proteger tus activos. Este libro electrónico es totalmente gratuito. Por lo tanto, si desea obtener una copia de este libro electrónico y leerlo por ti mismo, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el enlace de abajo en la descripción. Ahora, a continuación, sumergirse en las dos peticiones o declaraciones o demandas debería decir por los banqueros, los agentes inmobiliarios y los constructores de viviendas. Lo primero que dicen es dejar de subir las tasas de interés. Ahora, la razón de esto es bastante sencilla, porque cada vez que subes los tipos de interés, empuja los tipos hipotecarios un poco más alto o pone presión al alza sobre los tipos hipotecarios. Y, naturalmente, cuando los tipos hipotecarios suben, se perjudica la venta de viviendas, porque es menos probable que la gente compre una casa con una hipoteca del 8% que con una del 3%, y la gente no quiere vender su casa si tiene una hipoteca del 7% o del 3%, y luego va y consigue una hipoteca del 7 o del 7,5%. Por eso, en primer lugar, piden que dejen de subir los tipos de interés, pero lo segundo que piden, que es un poco más profundo, es que el Banco de la Reserva Federal deje de vender sus valores respaldados por hipotecas. Ahora, permítanme explicar lo que esto significa y quédense conmigo porque esto va a ser un poco técnico. Cuando estalló la pandemia de los años 20, el Banco de la Reserva Federal se lanzó a la compra. ¿Qué compraron? Bueno, fueron y compraron bonos del Tesoro, lo que significa que prestaron dinero al gobierno, y también compraron una gran cantidad de valores respaldados por hipotecas. Y lo que eso significa es que los valores respaldados por hipotecas son ahora cuando un prestamista o un banco emite un préstamo, estos préstamos se agrupan y luego los inversores pueden comprar esencialmente estos préstamos, valores respaldados por hipotecas. Ahora, cuando tienes muchos compradores para estos valores respaldados por hipotecas, las tasas de interés para estos bajan, porque bueno, no necesariamente tienen que incentivarte a comprarlos. Por lo tanto, si hay mucha gente comprando valores respaldados por hipotecas, el tipo de interés o los tipos hipotecarios bajan. Pero cuando tienes un montón de vendedores de valores respaldados por hipotecas porque están preocupados por el mercado hipotecario, bueno, ahora que empuja las tasas hipotecarias más alto. Y entre la prepandemia y el pico de la pandemia, el Banco de la Reserva Federal vio su balance pasar de alrededor de $4 billones a casi $9 billones. Lo que eso significa es: salieron y compraron de 4 a 5 billones de dólares en bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas. Este es el balance del Banco de la Reserva Federal, lo que significa que imprimieron todo este dinero y compraron estos activos, bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas. Y esto ha contribuido a la inflación. Así que una de las formas en que el Banco de la Reserva Federal está luchando contra la inflación es mediante el aumento de las tasas de interés. La segunda forma es mediante la venta de parte de su balance, porque esta es una manera de tratar de liberar ese dinero. Porque cuando el Banco de la Reserva Federal tiene que ir a comprar estos bonos, estos valores respaldados por hipotecas o los bonos del Tesoro, tienen que imprimir el dinero para hacerlo. Así que ahora, para liberar esto del sistema o del balance del Banco de la Reserva Federal, tienen que liberarlo en el sistema. Y aquí es donde ahora esto está causando mayores tasas de interés y cosas como el mercado hipotecario, de acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, la Asociación de Banqueros Hipotecarios y la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. Y aquí es donde están pidiendo al Banco de la Reserva Federal que deje de vender estos valores respaldados por hipotecas. Bueno, déjame ir a través de los números porque creo que te ayudará a entender lo que está pasando. Antes de la pandemia, el Banco de la Reserva Federal tenía un balance de $4 billones, lo que significa que salieron e imprimieron $4 billones para comprar bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas. Los bonos del Tesoro son préstamos que se dan al gobierno. Luego, en 22, esto alcanzó un máximo de poco menos de $9 billones. Hoy, justo antes de grabar este video, he comprobado el balance del Banco de la Reserva Federal y su balance es de alrededor de $8.2 billones. Así que desde el pico de 22 hasta ahora, hemos visto caer el balance del Banco de la Reserva Federal en unos $800 mil millones. Y la razón por la que esto es significativo es porque el Banco de la Reserva Federal comenzó este ajuste cuantitativo, la venta de su balance en 22, y su objetivo era vender $500 mil millones en 22 y luego otro $1.1 billón en 23. Y eso sería alrededor de $1,5 billones de ventas de este tipo de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas. Bueno, ni siquiera ha habido $1 billón de ventas de la hoja de balance todavía. Y Jerome Powell, que es presidente del Banco de la Reserva Federal, aún no ha respondido a la declaración de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, la Asociación de Banqueros Hipotecarios y la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. Sin embargo, lo más probable es que diga algo durante su declaración a finales de octubre y el primer día de noviembre, así que les mantendremos informados al respecto. Pero aquí es donde ahora entender cómo funciona este sistema económico, porque nos enfrentamos a
rendimientos mucho más altos en cosas como los bonos del tesoro y los valores respaldados por hipotecas, las tasas hipotecarias. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser el impacto de esto? Ahora, usted puede ver que las personas involucradas en el mercado de la vivienda se están preocupando por las tasas hipotecarias más altas porque el Banco de la Reserva Federal ha estado diciendo en las últimas semanas esperar que las tasas de interés se mantengan más altas durante más tiempo, esperar que estas tasas se mantengan. Así que ahora, naturalmente, si usted es un prestamista o si usted es un constructor de viviendas o si usted es un agente de bienes raíces que señala malas noticias para el mercado, porque eso significa que menos gente está comprando y menos gente está comprando. Eso significa menos comisiones. Y esto es por lo que ahora están tratando de ir al Banco de la Reserva Federal diciendo, hey, ¿estás seguro de eso? Eso va a dañar el mercado de la vivienda. Eso podría romper nuestro mercado de la vivienda. Eso podría afectar realmente a nuestra economía. Eso podría perjudicar a todo nuestro sistema económico. Eso podría afectar al PIB. Así que están haciendo sus reclamos ahora diciendo, hey, Banco de la Reserva Federal, no hagas eso. Creo que es hora de empezar a vallar y empezar a estimular de nuevo. Pero la consecuencia de vallar las tasas hipotecarias, la consecuencia de no hacer este ajuste cuantitativo es una mayor inflación. ¿Recuerdan lo que he dicho hace un par de minutos? Uno de los niveles más altos en el IPC, la cifra de inflación, fue el coste de la vivienda. Los costos de vivienda, los costos de refugio han subido un 7,2% en los últimos 12 meses. Eso sin tener en cuenta el crecimiento de los tipos hipotecarios. Así que imagina lo que pasaría mañana si los tipos hipotecarios se redujeran a la mitad. Habría muchos compradores en el mercado. Si tuvieras un montón de compradores en el mercado, ¿qué haría eso? Verías más guerras de ofertas. Si ves más guerras de ofertas, ¿qué va a hacer? Los precios de la vivienda van a subir. Si los precios suben, ¿qué significa eso? La gente va a tener más capital en sus casas. Si la gente tiene más capital en sus casas, ¿qué significa eso? La gente puede sacar ese dinero, refinanciar en efectivo. Si la gente hace más refinanciaciones en efectivo, ¿qué significa eso? La gente tiene más dinero para ir de compras, vacaciones, comer fuera, coches. Si la gente empieza a gastar dinero así de nuevo, ¿qué significa eso? Los precios de las cosas suben aún más. Y aquí es donde puedes empezar a ver esa dura lucha a la que se enfrenta el Banco de la Reserva Federal y por qué bajar la inflación al 2% va a ser más difícil de lo que esperaba el Banco de la Reserva Federal. Gran sorpresa. Y aquí es donde ahora es importante que usted sea más educado financieramente y entienda las consecuencias de las tasas de interés más altas, entienda las consecuencias de la inflación y entienda lo que se necesitaría para bajar realmente a una inflación del 2% y entender no solo las luchas económicas que podría causar, sino también cómo eso podría crear oportunidades de inversión para usted, porque su trabajo es ser un inversor financieramente educado, no ser un panicker o un preocupador. Y ahí es donde quiero que uses este tiempo para, número 1, construir tu educación financiera y número 2, construir tu preparación financiera. Y por eso sigo diciendo que 23 no es el año para que salgas a financiar un camión nuevo. 23 es el año para que seas financieramente inteligente y construyas ese colchón financiero y construyas esa educación financiera.